a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en el vídeo de hoy vamos a estar gastando más de 200 llaves, bueno, concretamente 200 llaves de la Taberna del Soberano, pero en el otro evento que sale justo antes de tu primera pelea en el KvK para tratar de buscar la mayor cantidad de esculturas de Hokubin, ¿vale? Este vídeo lo he grabado justo antes del evento del Commander Swap, ¿vale? Porque bueno, mi guerra iba a ser unos cuantos días antes y luego pues el Commander Swap iba a ser después y pues lo quería hacer justo en el mismo momento. No sé si os habréis fijado en la hora en la que estaba grabando este vídeo, pero bueno, este vídeo lo he estado grabando muy cerca del reset para poder gastar las 200 llaves del tirón sin tener que esperar mucho y demás, y el audio le estoy poniendo después, ya pues justo también después del evento del Commander Swap. Y la verdad que estaba dudando bastante de si pues ir a por Hokubin o no justo antes del Commander Swap, porque iba a gastar unas cuantas esculturas que quizás necesitaría para después, pero bueno, como tengo más de 2500 esculturas legendarias, pues al final me decidí a buscar este comandante y tratar de maxearlo antes de la guerra, así que pues bueno, estaréis viendo también aquí que he seleccionado pues a Heraclio y a Constantino, que no les tengo maxeados, y es que pues bueno, como están los dos que pues sí. Vaya, por Dios, aquí conseguimos a Nevsky. Ojalá hubiese sido Hokubin. Pero bueno, pues como están los dos sin maxear, ni tanto Constantino ni Heraclio, pues si voy consiguiendo alguna que otra escultura y finalmente les termino maxeando, pues no me puedo quejar, pero también pues sin tener ninguna expectativa de maxearles pronto. Y luego habréis visto que también he seleccionado a Nevsky y a Juana y es como no tengo otro Nevsky aquí, madre mía. Como no tengo otros comandantes en los que querría estar trabajando ahora, quizás podría haber puesto a Guillermo, ¿no? Pero bueno, como está viniendo el Commander Swap y demás, pues voy a estar eligiendo allí otros comandantes y seguramente a Guillermo ya lo saqué fuera. Así que he puesto a Nevsky y a Juana pues para ir consiguiendo algunas llaves de vuelta y irlas guardando ya para el próximo KvK poder volver a llegar a las 200. Así que bueno, por ahora no estoy teniendo mucha suerte en lo que viene a ser pues conseguir esculturas para Hokubin. Estoy consiguiendo alguna que otra suelta, pero no comandantes completos, y me está saliendo Nevsky, que es un comandante completo que ya tengo maxeado, con lo cual pues bueno, se están desperdiciando un poco las llaves y lo que serían esas esculturas, ¿no? Porque si me estuviese saliendo Hokubin, pues ya habría conseguido más de 200 esculturas, perdón, 220 esculturas, que quieras que no, pues se hubiese notado un poquito, pero bueno, vamos a estar abriendo 200 llaves, entonces ojalá que nos salga Hokubin entre ellas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a terminar con las 100 llaves del primer intento, ¿vale? Y ahora pues os voy a estar mostrando un poquito cómo voy de esculturas en Hokubin, y pues también voy a estar hablando un poquito de las diferentes materiales y demás que vamos a estar gastando en los próximos vídeos, que seguramente les suba entre mañana o el lunes cuando lo pueda editar, para ir mejorando mi cuenta, ¿vale? Aquí estamos viendo Hokubin, ¿vale? Que como veis no le he estado mejorando porque he estado guardando las esculturas. Ya tengo 57 y aquí estaréis viendo que tengo más de 2500 esculturas legendarias, concretamente 2520, con lo cual pues bueno, no me preocupa mucho si al final pues maxeo Hokubin justo antes de la guerra o no, y así tengo pues otras opciones como podían ser a lo mejor Ragna para el Commander Swap. Luego otra de las opciones que pasaban por mi mente era justo también pues Ashur o Philip, y pues que son comandantes, por ejemplo aquí Ashur es un comandante que con Philip también va muy bien en el caso de que quisiese hacer dos parejas de arquería, ¿vale? Philip va muy bien tanto para infantería como para arqueros, entonces pues es una opción que realmente me gusta mucho. Incluso Belisario Prime es otra de las opciones que estaba también manejando en este momento para el Commander Swap, o incluso sacarme una pareja de asedio, que no sé si lo llegaré realmente a hacer o no, porque quieras que no, pues es una inversión muy grande, tanto de esculturas como de materiales para sacar el equipamiento y demás. Y aquí pues bueno, también os enseño que estaré abriendo esas llaves, ¿no? En los próximos vídeos, y aquí estaré también gastando todo este material legendario, que si lo queréis ver pues estaros atentos en los próximos vídeos. Aquí pues bueno, todavía veis que me faltan unos cuantos cristales
pues para gastar y estaréis viendo pues más o menos los puntos de honor que llevo, ¿vale? Hasta pues la fecha de hoy. Y también pues bueno, he comprado por aquí lo que serían los materiales. No he comprado las esculturas legendarias porque bueno, me parecen que son bastante más fáciles de conseguir que los materiales legendarios, así que yo ahí me centro más en conseguir los materiales legendarios. Y bueno, por aquí también estáis viendo las piedras de transmutación que vamos a estar gastando en los próximos vídeos y cuánto pues podría estar reciclando pues para conseguir o más piedras de transmutación o para tratar de conseguir lo que sería pues la inscripción legendaria que podría comprar en la tienda de balas, ¿vale? Al tener los 8 fragmentos que se consiguen al reciclar los armamentos legendarios. Así que ahora que ya queda pues muy poquito para lo que sería el reset, vamos a continuar con lo que serían las 100 llaves que nos faltarían para el día de hoy. Y también aquí os enseño que otra de las cosas que quiero hacer para Hokubin es gastar estos 4 cofres que tengo por aquí sin utilizar, que pues me estarían dando 40 esculturas legendarias, con lo cual pues Hokubin al final me terminaría saliendo de una manera pues bastante más barata que si lo tuviese que subir pues gastando totalmente las esculturas legendarias, ¿no? Las 700 esculturas, así que es un poquito por lo que al final pues me he decidido a maxearle, pero bueno, esto lo estaréis viendo en el próximo vídeo. Y bueno, ahora que ya es el reset, ¿vale? Vamos, bueno, a pillar esto así un poquito rápido, ¿no? Y vamos a estar pues terminando de gastar las otras 100 llaves del soberano para tratar de conseguir la mayor cantidad de esculturas de Hokubin. Aquí bueno, también sale, vaya mala suerte tuvimos aquí, ¿no? Con el evento del melón. Pero bueno, vamos a terminar de gastar las 100 tiradas del día de hoy. Y bueno, aquí pues nada, conseguimos una Juana y nos da pues una llave de vuelta. Y bueno, como ya os he estado diciendo, voy a estar subiendo pues unos cuantos vídeos. Bueno, aquí ya tenemos un Hokubin completo al fin. Voy a estar subiendo unos cuantos vídeos después de esto. Pues el primero no sé si será pues maxeando a Hokubin o buscando los equipamientos que podamos, a ver pues la mayor cantidad de Awaken que pueda hacer con todos los materiales que tenga. Y luego ya el segundo vídeo le haré transmutando un poquito pues para tratar de conseguir mejores estadísticas, aunque ya os adelanto que no me gusta para nada transmutar. Entonces pues bueno, básicamente me hacía más ilusión el vídeo del equipamiento, ¿no? Porque vamos a estar consiguiendo muchos pues equipamientos a nivel de Awaken nivel 4, que la verdad que ya me hacía bastante ilusión, porque he tenido unos KVKs un poquito raros. Los dos últimos KVKs que he jugado me hubiese gustado haber maxeado a Hokubin, pero pues bueno, el último KVK en el 68 mucha gente se estaba migrando. De hecho, yo también pensaba que iba a estar migrando a otro nuevo reino, ¿no? Al donde fue la mayor parte del 68. Bueno, no realmente la mayor parte, sino sí que un grupo muy importante donde se suponía que iba a ir el reino completo. Pero bueno, por unas cosas o por otras al final nos terminamos dividiendo. Y yo pues terminé viniendo pues aquí al 85, ¿no? Donde estamos ahora en este KVK con el grupito con el que me vine. Y bueno, pues ya sí que sí, pues quería en este KVK ir con todo, empezar a gastar todo lo que tenía acumulado de estos dos últimos KVKs que han sido muy raros, y así pues realmente mejorar mi cuenta, ¿no? Que ya era hora gastar un poquito. Aquí pues podría subir una habilidad también de Constantino, justo con este último comandante que nos ha salido, pero bueno, como esta es de guarnición, hasta que no tenga para maxearle por completo, no lo voy a subir para no tener que subir poder, así que de momento vamos a estar guardando esas esculturas. Y luego pues en Heraclio también estoy muy cerca de poder seguir para la segunda habilidad. Así que bueno, poquito a poquito iré rascando esculturas. También quiero empujar un poquito en el gobernador más fuerte, ¿no? Para tratar de conseguir más esculturas de Heraclio, ¿no? Que ya saldrá dentro de un par de MGs. Y así pues poco a poco irle maxeando, porque no creo que sea uno de los elegidos del Commander Swap. Y bueno, por aquí, bueno, vamos a terminar este vídeo haciendo los viajes para que por si hay suerte, ¿no? Que salga algo, pues bueno, está grabado en el vídeo, aunque no lo creo. La verdad que cada vez tengo peor suerte en los viajes, no sé si es cosa mía o ya, pues es más complicado que salgan armamentos legendarios en comparación a cómo salían antes, no sé, la verdad. Sí que me parece un poco raro, he visto también gente que me lo ha comentado, pero no sé, a mí sí que es la verdad que me está pasando lo mismo, que me cuesta cada vez más sacar lo que viene a ser armamentos legendarios en los viajes. Pero bueno, aquí bueno, como estaréis viendo estoy gastando unas pocas gemas,
Ya os comentaré en otros vídeos por qué estoy haciendo esto. Este vídeo le voy a dejar por aquí, ¿vale? Buscando a Hokubin y nos vemos en el próximo.